Bueno, buenos días. Mis primeras palabras tienen que ser de reconocimiento a los profesores Luzón y Socia por llevar a buen puerto estas cuartas sesiones y, sobre todo, bueno, agradecerles también la invitación que me han cursado para participar en esta convocatoria. Voy a ser breve porque la hora ya no quiero robarles tiempo para la exposición de ecos de Van Dyck y sobre todo para el almuerzo, sobre todo porque empezamos a las 4. Así que yo les traía unas reflexiones que hace un arquitecto inglés, que es Matthew Wyatt, que es un prestigioso arquitecto, diseñador, escritor, que pertenece a una saga una saga de arquitectos también muy prestigiosa en el Reino Unido. Un personaje que marca un punto de inflexión también en las reflexiones que se hacen sobre España. Él había iniciado, es un arquitecto que se preocupa fundamentalmente por el ornamento, había hecho el Grand Tour por Italia, Francia, Alemania, había dejado testimonio gráfico de todo ello. Había publicado en 1848 un muestrario de mosaicos medievales a gran formato y en color. Y iba a tener una prestigiosa carrera, tanto como arquitecto, también como teórico. Como arquitecto, por ejemplo, fue designado secretario del Comité Ejecutivo de la Gran Exposición de Londres de 1851. Era el arquitecto superintendente que revisaba, que se aseguraba que los diseños de Joseph Paxton fuesen eficientes, y por ello además había recibido la medalla de oro un año más tarde con una carta de felicitación del príncipe Alberto. Como teórico va a publicar sus ideas a través de diferentes volúmenes, las artes industriales en el siglo XIX. Le muestro ahí el retrato de este arquitecto. Un año más tarde publica también la muestra de artesanía ornamental, la metalistería y sus diseños artísticos. Y en 1854 salió a la luz las vistas del Palacio de Cristal. Él fue el encargado cuando el Palacio de Cristal concluye la exposición y se traslada a Sydenham en 1856 de hacer los patios permanentes de estilo pompeyano, bizantino, románico, gótico, renacentista, isabelino. Nos da una buena cuenta del perfil del personaje. Ahí lo tienen el acto de inauguración de la gran exposición, y ahí tienen el retrato de este personaje y de su íntimo amigo Owen Jones. Fue también uno de los primeros profesores del Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Cambridge, y en 1870 es nombrado asesor también de las compras artísticas que está haciendo por entonces el Museo de South Kensington. Lo interesante es que a partir de 1850 Wyatt empieza a mostrar un gran interés por España, derivado fundamentalmente de su amistad con Owen Jones, con el que participa en la Escuela de Diseño, participa también en el Instituto Real de Arquitectos Británicos. Es conocedor de la obra de Jones, publicada en 1837, de planos, elevaciones, secciones y detalles de la Alhambra, y sobre todo participa con él redactando algunos panfletos que en la Escuela de Diseño entre 1851 y 52, donde defienden lo que luego posteriormente Jones pone por escrito en su libro de la gramática del ornamento. Fundamentalmente el uso de la arquitectura de hierro y cristal, que le va a enfrentar a Ruskin, y que va a hacer que Wyatt tenga un sentido práctico de lo que van a ser esos ornamentos, fundamentalmente porque va a participar con distintas empresas, con la empresa Minton y Moe también, en la realización de baldosas que van en un primer momento a imitar los diseños que Jones ha dibujado en la Alhambra, incluso las propias baldosas que se trae, los propios zócalos de azulejo que se trae el propio Jones, y que van a ser evidentemente muy, muy interesantes. Ahí tienen el libro de Wyatt, la metalistería, y ahí tienen también la exposición de 1851 de Londres, y fundamentalmente los elementos que España lleva, y en esto me voy a detener un poco más. Fundamentalmente porque ese sentido práctico del que le estaba comentando se ve perfectamente en lo que va a ser la exposición permanente del Palacio de Cristal en Sydenham, donde Jones va a ser el encargado de hacer el patio de la Alhambra, que va a ser prácticamente una declaración práctica, real, de la gramática del ornamento, donde van a utilizar una reproducción de ese patio con planchas de yesos con distintos motivos, siguiendo las yeserías del Palacio Nazarí, y fundamentalmente con esos azulejos diseñados por Wyatt y que se están haciendo en esa empresa que antes les comentaba, en las cercanías de Londres, la empresa Minton. Para el público británico fue un completo éxito esta realización, este patio de los leones, pero sin embargo para la crítica española fue muy desacertada su construcción. Les cito simplemente la noticia de un periódico que decía que era tan flamante, tan chillona y tan puesta de domingo que parecía un Otelo
con un traje comprado en Bond Street, ¿no? Es decir, esa aplicación del color, esa aplicación también moderna del uso, va a ser muy característica dentro de este arquitecto, y lo sitúo muy bien porque vamos a ver ahora el diseño o las preocupaciones que tiene cuando llega a España. Hasta ese momento, ya digo, se está interesando por la fabricación de zócalos de azulejo, que van a estar en un revival de la arquitectura islámica, fundamentalmente de carácter nazarí, y a partir de un determinado momento, sobre todo con esa mirada que le enseña a Owen Jones de Oriente, de un Oriente en el sur de Europa, que va a ser fundamentalmente España, va en 1869 a emprender un viaje hasta España. Le muestro ahí parte de los diseños que hace Wyatt para esos diseños, para muchas de las mansiones londinenses, incluso para baños, para estaciones de tren, para hoteles, incluso este diseño basado también creado por él mismo, basado en los motivos de la Alhambra, motivos alambrescos, arquitectura eclesiástica española de Strick, que le va a servir un poco para discernir qué es lo que tiene que ver. Sin embargo, para toda la arquitectura islámica va a utilizar fundamentalmente la obra de Owen Jones, y además va a ser un viaje práctico, un viaje donde va a ir anotando, va a hacer bocetos, por ejemplo, de los alicatados de la Alhambra, porque luego le van a servir para componer todo ese catálogo de esa empresa que antes comentábamos en Ironside, donde estaba la fábrica, para seguir surtiendo de elementos para las mansiones londinenses. Él publica esas reflexiones del cuaderno de un arquitecto por España, donde ahí viene la dedicatoria de Owen Jones, que en parte es el mentor de ese viaje, un viaje tardío ya en su propia trayectoria, y de todo cuanto va a ir viendo, va a ir tomando notas y dibujos en un cuaderno de viaje, donde va a documentar pues los principales monumentos del país, va a hacer más de 100 litografías, usando, intentando captar la inmediatez y las sensaciones que él percibe en el viaje, con una gran verosimilitud, con una gran autenticidad. Él llega incluso a mencionar que no le presta una gran atención al cuidado, a la factura de esos dibujos, porque lo que le interesa precisamente es la autenticidad de su mirada, la inmediatez de su mirada. Una viveza que además se refuerza porque cada uno de esos dibujos va a estar ilustrado con las escasas notas que el arquitecto toma durante el viaje. Es decir, no hay un proceso posterior de revisión, sino que son las propias notas del viaje las que él va acompañando. Fundamentalmente el viaje tiene lugar entre Castilla, la actual Castilla-León, Toledo, y llega a Andalucía, donde va a recorrer Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada, y donde me voy a detener más por cuestiones de tiempo, aunque en la publicación podrán ver el resto también de sus preocupaciones, ¿no? Además, hay otro elemento importante. Esas ilustraciones están organizadas de manera consecutiva, es decir, en el orden en el que él ve los monumentos, con lo cual tenemos tenemos también un criterio más para discernir, para observar su mirada y ver exactamente cómo él está percibiendo la arquitectura de cada ciudad en la que está llegando. Ahí tienen, por ejemplo, esos dibujos, que son unos dibujos sacados, prácticamente pasados luego a la litografía, que son de su cuaderno de viaje, y las notas que él va tomando y que va reelaborando en el hotel donde se va alojando, y que son las que se publican. Lo interesante de todas esas percepciones que él va a tomar, ahí les muestro algunas de las ideas de partida de ese mundo entre la fantasía y la realidad que él está viendo a través de Ford, o a través, por ejemplo, de esas publicaciones del Landscape Annual del turista en España, ¿no? O fundamentalmente de la obra de Luis o de Ford, o también de otros autores, donde él conoce la inmediatez de esa arquitectura islámica, y que tiene mucho que ver también con la presencia de ese uso de la arquitectura, de ese revival, ¿no? Por ejemplo, les muestro el pabellón morisco de la sección prusiana de la exposición del 67, apenas unos 2 años antes de su propio viaje, ¿no? Lo interesante, y les extracto las percepciones que él tiene, es que se encuentra, en principio, parte hacia un mundo idílico y se encuentra con una realidad completamente cambiada, fundamentalmente porque coincide su viaje con los efectos de la Revolución Gloriosa del 68, del comienzo del sexenio revolucionario, y que está marcado además por una actividad muy intensa contra el patrimonio. Fundamentalmente, en las páginas de este cuaderno de un arquitecto se alude continuamente al deterioro que veía en muchos de los edificios más representativos del país. Él llega a decir, le leo textualmente, que es difícil percibir la rapidez con la que ante nuestros propios ojos la historia de España está mudando su piel.
Él habla normalmente de, como un perfecto conocedor de la arquitectura medieval, habla de la destrucción de ese patrimonio y cuál es su sorpresa que, viajando con el libro de esa arquitectura eclesiástica de España, tan solo unos meses más tarde, comprueba que muchos de esos edificios han sufrido actos de vandalismo, de destrucción, cometidos con monumentos del mayor interés arqueológico y artístico, y que incluso algunos han sido arrasados o borrados completamente de la faz de la tierra, ¿no? Fundamentalmente ahí les muestro algunas de esas preocupaciones. Fundamentalmente, cuando llega a Sevilla, el interés que tiene para ver los principales monumentos son aquellos monumentos de carácter mudéjar, de ese gótico mudéjar, que son precisamente los que un año antes habían estado, muchos de ellos, en una lista para ser derribados. La iglesia de Omnium Sanctorum, la iglesia de San Miguel, de San Julián, etcétera, etcétera, habían estado en una lista para ser derribados completamente, y sin embargo son los que a él le van a interesar, y son los primeros que va a intentar visitar. Con lo cual podemos cotejar muy bien la documentación de la Comisión Provincial de Monumentos de Sevilla con las propias descripción o las propias sensaciones que tiene este arquitecto. En Sevilla, por ejemplo, él se lamenta muchísimo de la destrucción de la iglesia de San Miguel, una de las más antiguas, de las más bellas de la ciudad, que había sufrido el abandono, el vandalismo por parte también del gobernador y del Ayuntamiento de Sevilla, hasta el punto que ese cuadro de Cabral de Jarano, fechado en 1857, donde había unas importantes obras artísticas, así como capillas también con un importante patrimonio, van a quedar casi un año antes de la visita. Aquí les muestro la imagen de la izquierda, una pintura de Francisco Peralta, donde se está levantando hasta la comisión de la Junta Provisional en el mes de octubre, un año antes justo de la llegada de Wyatt, como el retablo mayor ha sido ya completamente destruido y como se están procediendo aquí bien todos los escombros, todos los derribos que se están acometiendo. Esta fotografía, que es del año 69 precisamente, de cuando está ya el arquitecto en Sevilla, está mostrando ya, bueno, que solamente queda parte de la cabecera para su derribo. Hay muchísima documentación sobre el tema. Mateo Gago llega a hacer, que formaba parte de la Comisión Provincial de Monumentos, llega a hacer un encendido homenaje de la iglesia y de la no destrucción. Hay quien se moviliza, incluso el arquitecto municipal, Juan Talavera de la Vega, llega a proponer incluso su reconstrucción, pero bueno, con alevosía y nocturnidad, como podríamos decir, es completamente destruida, y parte de su patrimonio va a parar a distintas iglesias, ¿no? Algunas de las pinturas van a la iglesia de San Antonio Abad, donde muchas de ellas todavía se conservan. Él incluso se lamenta y dice, bueno, ¿dónde han ido a parar muchas de esas obras? Porque no las consigue localizar. Él dice, respecto a la emoción que siente con respecto a esta destrucción, le lleva a escribir lo siguiente. Dice: dentro de poco, cito textualmente, visitar una ciudad española bajo la luz arrojada sobre sus antiguas glorias por el industrioso Pons será simplemente percatarse de la más chocante evidencia de la vanidad de las cosas humanas y de la inherente tendencia del hombre a destruir. Otra de las percepciones que él tiene es precisamente a consecuencia de la desamortización, ¿no? Él habla de la mala situación económica del país, de los problemas derivados de la desamortización que repercuten negativamente en la conservación del propio patrimonio. Él expone desde un punto muy desconcertante, que le produce ver cómo las autoridades no encuentran usos adecuados para muchos de los grandes edificios, para muchas de las grandes estructuras que han ido a parar a manos del gobierno. Él habla de monasterios enteros sin un monje, conventos con apenas unas monjas, seminarios jesuitas sin jesuitas, palacios sin príncipes, que son en realidad, bueno, pues simplemente tesoros, alhajas en el mercado. Y él llega a decir, demasiado bellas para destruirlas, demasiado caras para mantenerlas adecuadamente, y al final son prácticamente inservibles. Él llega a decir y llega a exponer que la gran arquitectura del país había quedado reducida a ser un habitáculo de personajes de Dickens, ¿no? Y pone distintos ejemplos. Él habla, bueno, les muestro ahí uno de los dibujos que se hacen justo durante la estancia de Wyatt en la ciudad, de Gumersindo Díaz, donde está mostrando ya, bueno, prácticamente un testimonio de la propia destrucción. Tiene que entrar, levanta un dibujo y tiene que salir porque se le van a caer las bóvedas de crucería del templo, ¿no? Él habla de cómo, por ejemplo, muchos de los edificios que él está visitando, ahí tiene la iglesia de Omnium Sanctorum, que al final se libra del derribo,
o algunas de las casas, de los palacios, él llega a decir, bueno, cómo se encuentra muchos de esos palacios compartimentados en pequeños recintos, concretamente el Palacio de las Dueñas, ¿no?, la que pertenece a la Casa de los Alba, está compartimentado, está en muchos casos blanqueada su propia yesería. Él habla también de la Casa de los Abades, cómo se ha convertido en una escuela de niños pobres, habla del monasterio de la Cartuja, cómo se ha asentado la fábrica de Pigma, la fábrica de cerámica de Pigma, y cómo corre peligro incluso el bellísimo artesanado mudéjar, ¿no? Y a eso tendríamos que sumarle también la denuncia que él hace de que muchas de las joyas del país están en manos de propietarios a los que no les interesa lo más mínimo su protección. Y pone ejemplos concretos. Yo simplemente les cito el caso de el Generalife, donde él, bueno, se cita que está en manos de una familia que nunca lo ha visitado, quedando reducido simplemente a una mano de cal, a una masa de cal, porque el administrador está continuamente blanqueando las yeserías, ¿no? No es de extrañar, por ejemplo, que el duque de Montpensier, cuando llega a la ciudad, intenta, después de una brevísima estancia en el Alcázar de Sevilla, se plantea, de la documentación que tenemos, se plantea comprar el Palacio de las Dueñas porque dice textualmente que no hay ningún noble que viva en la ciudad. Están prácticamente deshabitados, ¿no? Al final compra el Palacio de San Telmo, que es mucho más grandilocuente para su finalidad, ¿no? Llega a hacer también incluso un dibujo de la Fonda de Madrid, donde se aloja, donde... Es otra de las reflexiones interesantes, ¿no?, donde llega a decir incluso que el uso de esa arquitectura historicista, en este caso basándose también en los modelos islámicos, él llega a plantearnos que se queda sorprendido porque no esperaba encontrar esa ventana en el mejor hotel de la ciudad, y dice, bueno, que hace una defensa encendida del uso de esa arquitectura historicista en un lugar, en una parte de la ciudad. Recordemos que es la desaparición del convento de San Francisco, donde está ese lugar, donde está lleno de ventanas cuadradas, regulares e inexpresivas que ha encontrado por todas las partes de esa nueva ciudad que se ha ido levantando de las ruinas de los antiguos edificios que él ha visto prácticamente sucumbir durante su viaje. A su vuelta, con un sabor agridulce, voy terminando porque tampoco me quiero comer mucho tiempo, a su vuelta con un sabor agridulce llega a Paddington, a la estación de Paddington, una estación, por cierto, construida por él en 1852, como un umbral basado en unas columnas con motivos alambrescos que fingían una sensación de infinito espacial, y que tenía además un uso, una finalidad muy interesante. Se veía casi como una metáfora que permitía transportar al viajero a un mundo distinto que presagiaba las aventuras que todo viaje promete o conlleva implícito, ¿no? Pero esa estación que permitía soñar al viajero con esos nuevos mundos, con ese oriente, con ese paraíso al sur de Europa, a él le supone el umbral de acceso a una Londres industrial, a un Londres moderno, a un Londres de progreso, donde ha llegado después de recorrer o después de atestiguar la desaparición de muchos de los edificios que él venía a contemplar para buscar un sentido práctico también, y después de muchos años de utilizar una arquitectura que nunca había visto en directo, in situ, y durante la realización de ese cuaderno de un arquitecto en España, posiblemente vería estos mapas satíricos de 1870 con ese gigante prusiano despertando, ¿no?, y con la patria francesa a punto de luchar, y donde aparecía España como una maja, como una manola dormida, impasible, aturdida, ¿no?, dormida posiblemente bajo las nuevas ruinas, ¿no?, de su propio patrimonio, ¿no? Esa es un poco la reflexión con la que a mí me gustaría terminar, siendo muy rápido porque realmente no me quiero comer el tiempo para ver la exposición y ver sobre todo y el descanso, ¿no? De todas maneras lo verán todo publicado, y si tienen alguna pregunta, pues encantado se las responderé. Muchas gracias.